Hola, décimo, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí para este video. La intención es reforzar lo que de pronto no quedó completamente claro en la sesión virtual y también para colaborarle a los estudiantes que no pudieron asistir. Bien, lo que estuvimos viendo en la clase fue en primera instancia em, revisar la actividad de módulo donde aparece un laboratorio, el cual toca para esta semana hay que resolverlo. Ahí hay unas indicaciones y en el momento que surja alguna duda en su solución, por favor se ponen en contacto conmigo a través de mi número de celular por WhatsApp, por favor. Bien, la segunda parte de la clase fue hablar del movimiento uniforme rectilíneo acelerado. ¿Listo? Entonces, es importante conceptualizar ese movimiento, entender en qué consiste. Y bueno, básicamente el movimiento uniforme rectilíneo acelerado es un movimiento que se da en línea recta, puede ser horizontal o puede ser vertical, donde la aceleración va a ser constante. La aceleración es un nuevo término que ustedes están conociendo a lo largo de este curso y la aceleración es el diferencial o la diferencia entre las velocidades, porque aquí vamos a tener una velocidad inicial y una final, en razón del tiempo. ¿Listo? Entonces aquí aparecen algunos elementos que nosotros vamos a tener presentes en este movimiento, que es el movimiento uniforme rectilíneo acelerado. Vamos a tener una distancia, la vamos a denotar con la letra D de dedo, pero también se puede denotar con la letra X siempre y cuando el movimiento sea horizontal, o también se puede denotar con la letra Y siempre y cuando el movimiento sea vertical. Las unidades de la distancia siempre se van a dar en metros. Tenemos el tiempo, que siempre su unidad va a ser en segundos, y vamos a tener una velocidad inicial que la vamos a denotar como V sub 0. En algunos casos también puede aparecer como V sub I, pero nosotros vamos a trabajar siempre como V sub 0. Solamente hago la claridad porque ambas atienden a la misma situación y se refieren a la velocidad inicial, a la velocidad con la que parte el móvil. Y la unidad que la vamos a trabajar va a ser en metros sobre segundos. Y tenemos una velocidad final, V sub F, y pues obviamente como se trata de velocidad, su unidad pues también será metros sobre segundos. La aceleración la vamos a dar en metros sobre segundos cuadrados. Importantísimo tenerlo claro. Aquí tenemos unas ecuaciones que describen el movimiento, donde tenemos las siguientes ecuaciones para calcular la distancia, estas ecuaciones para calcular la velocidad final, y aquí tenemos la ecuación de la aceleración. Diferencia las velocidades en una razón de tiempo. Perfecto. Para calcular el tiempo y la velocidad inicial no es que no existan ecuaciones para ellas, solamente que yo puedo calcularlas despejándolas desde cualquiera de las ecuaciones donde se contemple el tiempo o donde se contemple la velocidad inicial según sea lo que nos estén preguntando. Entonces, si vamos a calcular el tiempo, pues podemos despejar el tiempo de aquí, de esta ecuación, de esta otra ecuación. También de acá se podría despejar o de acá. Se va a calcular la velocidad inicial, la puedo despejar de esta ecuación, de las siguientes ecuaciones, incluso de la aceleración. Entonces, dependiendo de los elementos que nos brinde el ejercicio, nosotros reemplazamos y solucionamos. Eso lo vamos a ver en una próxima clase, para que lo tengamos bien presente. Listo. Vamos a identificar en este primer ejemplo, vamos a identificar los elementos que les acabo de nombrar. El ejercicio dice lo siguiente. Un auto avanza con movimiento uniforme rectilíneo acelerado, recorriendo 75 metros en 5 segundos, con una aceleración de 2 metros sobre segundos cuadrados.
El auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo y lo termina con 20 metros por segundo. Identifiquemos los elementos. Empecemos. ¿Cuál es la distancia? Entonces, fácil. Incluso acá el ejercicio pues nos habla, no lo dice muy explícito, ¿no? Pero si de pronto no es tan explícito, podemos ir a las unidades. Decimos por acá arriba, decía que la distancia se da en metros. ¿Y qué nos está dando en metros? Nos están dando en metros 75. Entonces, esa es nuestra distancia. Lo mismo sucede con el tiempo. ¿Qué nos está dando? Nos dice que el tiempo se da en segundos. Y en el ejercicio, lo que nos da en segundos es 5 segundos. Así que se va a hacer nuestro tiempo. La velocidad inicial se refiere a la velocidad con la que empieza, con la que inicia el movimiento, en este caso, este auto. Y se dan en metros sobre segundos. Por lo tanto, aquí la tenemos. Velocidad inicial. Velocidad final es la velocidad con la que termina el movimiento el auto. También se da en metros sobre segundos y acá habla que termina, ¿cierto? Entonces acá la tenemos. Velocidad final. Y la aceleración, aquí está la unidad que es metros sobre segundos al cuadrado. Igual el ejercicio dice con una aceleración. Así que no cabe duda que de ella se trata. ¿Listo? Ahí hacemos ya el proceso de identificación de los datos que nos da un ejercicio. Revisemos un ejercicio a ver cómo nos va. Por acá lo tengo. Bien. El ejercicio dice, un auto con velocidad de 2 metros sobre segundos acelera a razón de 4 metros sobre segundos cuadrados durante 2.5 segundos. ¿Cuál es la velocidad en esos 2.5 segundos? Bien, entonces revisemos nuestros datos. Nos está dando acá al inicio, dice, un auto con velocidad de 2 metros sobre segundos acelera. Quiere decir que él cambia su velocidad. Entonces, esta velocidad que nos da el ejercicio va a ser nuestra velocidad inicial. Entonces, simplemente colocamos v sub 0, que es igual a 2 metros sobre segundos. Bien, tenemos identificada la velocidad inicial. Luego dice que la aceleración es a razón de 4 metros sobre segundos cuadrados. Perfecto. Ya tenemos una aceleración. Y es claro que se trata de ella, no solamente porque lo nombra el ejercicio, sino porque además las unidades me lo explican. Continuamos. ¿Qué otro dato nos da el ejercicio? Nos aparece el tiempo, ¿cierto? El tiempo que son 2.5 segundos. Ahí está el tiempo. Pregunta, nos está preguntando cuál es la velocidad final de este ejercicio. ¿Cuál es la velocidad con la que llega ese vehículo pasados esos 2.5 segundos? Entonces, eso es lo que nos está preguntando el ejercicio y lo que vamos a revisar. Bien, como sabemos que se trata de la velocidad final, vamos a revisar en nuestro cuadrito, el que ya les había enseñado anteriormente, ¿cuál es la ecuación que nos puede servir para calcular la velocidad final? Pero tenemos que analizar, como aparecen dos ecuaciones, tenemos que analizar cuál de ellas contempla la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Entonces, revisemos por acá. Listo. Entonces aquí está, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Esta es la ecuación que necesitamos, la que vamos a utilizar para calcular la velocidad final. Bien, tenemos la ecuación, la voy a escribir acá nuevamente, pues para poder hacer los cambios, para poder hacer los reemplazos. La velocidad final es la que tengo que encontrar, entonces vamos a revisar qué datos nos da el ejercicio. Tenemos velocidad inicial, claro, la velocidad inicial es 2, ¿listo? 2 metros por segundo. Ahí lo escribimos por nada más. Bien, luego esto se suma con la multiplicación entre la que es de 4 con el tiempo.
que es de 2.5. Entonces, simplemente hago eso. Vamos a acudir a la jerarquía de las operaciones matemáticas cuando tenemos, digamos, operaciones combinadas, ¿cierto? Y esa jerarquía me dice que yo debo multiplicar, primero realizo las multiplicaciones y después las sumas o las restas. Pues aquí tengo esta multiplicación y vamos a multiplicar 4 veces el 2.5. Eso nos da como resultado 10. Y luego, para finalizar, nos está pidiendo sumarlo. 2 más 10 nos da 12. Aquí la respuesta ya la puedo acompañar con las unidades. Sabemos que la velocidad se da en metros sobre segundos. Yo simplemente lo escribo. Esta es la respuesta del ejercicio, ¿no? Es importante. Entonces, aquí me equivoqué porque este proceso va acá en el procedimiento. Ok. Entonces, esta es la respuesta del ejercicio, pero vamos a ser más explícitos al responder. Entonces, ¿cuál es la velocidad en esos 2.5 segundos? Entonces, en esos 2.5 segundos, ¿sí? La velocidad fue de 12 metros sobre segundos. Voy a colocarlo acá para que quede así. Perfecto. Eso es todo lo que hay que hacer. Es súper fácil. Solamente es identificar los elementos y revisar cuál es la ecuación que me sirve para poder encontrar la respuesta. Espero que les haya quedado claro este ejercicio. Más adelante estaré subiendo más ejercicios relacionados con este tema. ¿Vale? Que tengan buen día, chicos. Chao.